Hola, feliz tarde para todas y para todos. Quiero agradecer enormemente la oportunidad que me ha dado el comité organizador de este congreso en participar con ustedes, igualmente al IMSACEL, el organismo al cual pertenezco, en este momento para poder llevar a ustedes esta información. Al mismo tiempo, de verdad que ha sido una odisea informática y tecnológica lograr armar esta composición. Pero aquí estamos, haciendo uso pues del llamado que nos hace la Organización Internacional del Trabajo en estos tiempos de practicar y desarrollar la resiliencia. Hoy les quiero hablar sobre la vigilancia epidemiológica en el trabajo, herramienta de los servicios de seguridad en el trabajo para gestionar los entornos cambiantes, a propósito de la pandemia por COVID-19. Quiero comenzar compartiendo con ustedes esta hermosa postal del Parque Nacional Mochima. Allí tenemos Isla de Plata, un hermoso balneario que nos invita pues a mantenernos sanos para poder disfrutar estas bellezas naturales. Mi nombre es Adalberto Reyes, soy médico ocupacional y estas son mis redes sociales. Quiero dedicar este pequeño trabajo de investigación y documentación a todos los trabajadores que han fallecido a causa del COVID, especialmente a los trabajadores de la salud. Muchos de nosotros no esperábamos estar viviendo la situación que estamos padeciendo. Tal vez esperábamos los efectos del cambio climático o las consecuencias catastróficas de alguna guerra de las cuales siempre estamos pendientes que nos puede ocurrir, pero no pasó así. Simplemente un ser microscópico, minúsculo, invisible para los ojos humanos, ha generado toda esta situación en el mundo sanitario, en el mundo económico, en el aspecto social. Este virus ha venido a transformar la vida del planeta. Fue en diciembre del 2019 cuando en Wuhan, China, se detectaron unos casos de neumonías atípicas que ocasionaban la muerte, con la característica de que se presentaban en forma de brote, es decir, una gran cantidad de casos en un corto periodo de tiempo en una misma población. Para enero del año 2020, los científicos lograron determinar quién era el causante de esta enfermedad, siendo un virus que pertenece a la familia de los beta coronavirus y que bautizaron como SARS-CoV-2. Con el transcurrir de los meses, la gran cantidad de casos que ocurrió a nivel mundial llevó que para el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretara que se trataba de una pandemia por una enfermedad llamada COVID-19, que es lo mismo que enfermedad causada por el coronavirus 19. Desde esa fecha hasta el día de hoy se han registrado más de 147 millones de personas enfermas por COVID-19 en todo el mundo, con un saldo fatal de más de 3 millones de personas que han muerto por esta causa. En Venezuela, para el 25 de abril se habían registrado 191.518 casos positivos para COVID-19, con un total de 2.047 personas fallecidas. En el mapa podemos apreciar aquellos estados con mayor tono de color pertenecen a los que tienen mayor cantidad de casos. Del mismo modo, se aprecia que las curvas en cantidad de casos que se han detectado ha ido creciendo y que los hombres son ligeramente un poco más afectados que las mujeres, llamando la atención que los grupos de edad que más se afectan son las personas jóvenes, es decir, con edades comprendidas entre los 15 y los 59 años. El impacto de la pandemia por COVID-19 a nivel mundial ha sido tan dramático que el sector del trabajo ha sido bastante impactado. Según la Organización Internacional del Trabajo, en su informe sobre la seguridad y la salud para el año 2021, arroja algunas cifras que llaman la atención. Señalan que 136 millones de trabajadores de la salud y del área social están en grave riesgo de contraer la COVID-19 en su lugar de trabajo, que el 14% de las infecciones han ocurrido en el sector sanitario, que 1 de cada 5 trabajadores sanitarios han reportado síntomas de depresión y ansiedad durante la pandemia y que 7.000 muertes de personal sanitario podría atribuirse a la COVID-19.
Esto da a entender que la clase trabajadora perteneciente al sector salud es el que ha sufrido el mayor impacto de esta enfermedad. Por otra parte, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo han presentado una propuesta sobre la vulnerabilidad del trabajador frente a la infección por COVID-19, destacando en primer lugar al personal que pertenece al sector sanitario, seguido por el que está dentro del área del sociosanitario, igualmente las fuerzas de seguridad del Estado y bomberos. Después siguen el personal de limpieza en zonas de COVID-19, personal de servicios sociales y comunitarios, personal que trabaja habitualmente con público, personal que trata esporádicamente con público y de último lugar en esta vulnerabilidad está el personal aislado o en el que hace en teletrabajo. Continuando con esta situación de vulnerabilidad de los trabajadores frente a la COVID-19, reportajes de varios portales web señalan al director del Departamento de Mano de Obra Sanitaria de la OMS, el señor Jim Campbell, quien informó de más de 4 millones de trabajadores sanitarios en todo el mundo se han enfermado por COVID-19. Cifras no oficiales estiman que en el último año han fallecido unos 17.000 profesionales de la salud a causa de la COVID-19. Destacan estas fuentes que la inseguridad de las condiciones laborales, unida a la falta de equipos de protección individual, han generado enormes problemas para el personal sanitario en todo el mundo durante la pandemia, especialmente a principios de esta. En ese orden de ideas, de acuerdo a las actualizaciones epidemiológicas por COVID-19 que emite la Oficina Panamericana de la Salud para el mes de marzo del presente año, se presentó una información sobre la cantidad de personal de salud que ha enfermado y fallecido por causa de la COVID-19 en América. Como se ve en esta ilustración elaborada por un medio digital, se aprecia pues que lamentablemente nuestro país, Venezuela, es el que tiene la mayor tasa de letalidad para COVID-19 en los trabajadores de la salud. Como puede apreciarse, no solamente es el hecho o el riesgo o la tragedia de enfermar por COVID-19 o fallecer en el peor de los casos. También se han evidenciado otra serie de problemas que han surgido a raíz de la situación vinculada con la pandemia, como lo es el aumento de la carga de trabajo debido a que hay menor recurso disponible, una reducción en el horario de descanso, generalmente visto en personal de salud y sectores esenciales. También se ha registrado un aumento para el riesgo de la violencia y acoso en el trabajo, del mismo modo que el teletrabajo ha cobrado un protagonismo importante, pero al mismo tiempo los riesgos que estos conllevan, porque por un lado pudiera transformar o afectar lo que es la dinámica familiar y por otro, si no se vigila, no sabemos entonces cuáles son los riesgos de tipo disergonómico que puedan estar presentando estos trabajadores que desarrollan el teletrabajo. Otro efecto de esta pandemia por COVID-19 tiene que ver con la importantísima cifra de violencia doméstica que se registra. Incluso algunos países señalan que las tasas de femicidio se han incrementado debido a la situación de la pandemia. Inicialmente, el COVID-19 fue descrito con unos síntomas típicos de una neumonía. Con el paso del tiempo, estos síntomas se han convertido en una constelación de síntomas que afectan diversos sistemas y órganos. Entre ellos está el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso y otra serie de órganos que se han visto afectados y cada uno de ellos va a presentar una serie de síntomas o signos que incluso para el personal médico constituye un reto determinar a qué se trata, igualmente para la persona que los presenta. Esto en estos tiempos o promueve o favorece que la persona tenga mucho más temor, pues al presentar alguno de estos síntomas puede creer que tiene COVID o no tiene COVID y en países donde hay ciertas endemias
estas endemias pueden pasar desapercibidas porque fácilmente se confunden con un cuadro similar al COVID-19. De acuerdo a estos síntomas, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado la COVID-19 de 3 tipos: leves o asintomáticas, que corresponden al 80% de los casos; graves, que son aquellas que requieren oxígeno; y críticas, que son las que requieren ventilación, es decir, personas que deben estar en las unidades de cuidado intensivo. Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos clasifica la COVID-19 en asintomática o presintomática, cuando la persona no tiene síntomas; una enfermedad leve, donde hay síntomas generalizados, incluso un poquito de toque respiratorio; una enfermedad moderada, cuando ya hay evidencia de afectación pulmonar; enfermedad grave y enfermedad crítica. Estas dos últimas tienen mucho que ver con lo que tiene que ver con la capacidad fisiológica de la respiración, con respecto a lo que sería el transporte de oxígeno, a la capacidad de los pulmones de cumplir con el proceso de la respiración. Pero esto no termina allí. Resulta que actualmente los estudios han llegado a la conclusión de que las personas pueden presentar lo que se llama síndrome post-COVID, o COVID persistente, o COVID prolongado. Como vemos en la gráfica, es un grupo de síntomas y de signos que aparecen más allá del tiempo en que habitualmente se resuelve la enfermedad. Estos síntomas y estos signos generalmente tienen que ver mucho con el aspecto respiratorio o con el aspecto general: una fatiga, un cansancio, dolores musculares, una serie de síntomas y signos que forman parte de esto que se llama ahora el síndrome post-COVID. De la misma manera también se han descrito secuelas. De hecho, estas que presento acá son extraídas de un estudio que aún no ha sido publicado y que entrevistó aproximadamente a más de 73.000 usuarios de hospitales en Estados Unidos, eh, que no estuvieron hospitalizados por esta situación. Estas secuelas, como se ve en la gráfica, generalmente van a aparecer o están apareciendo en aquellas personas a las 6 semanas o más después de haber ocurrido el cese de los síntomas, o incluso en las personas que han sido asintomáticas. Estas secuelas tienen mucho que ver con trastornos del sistema respiratorio, donde la disnea o la dificultad para respirar es importante; los trastornos del sistema nervioso, donde cobran mucha importancia los dolores de cabeza, problemas de concentración, de memoria. En cuanto al estado general, la gente manifiesta pues sentir malestar, sentir fatiga, cansancio, trastornos a nivel de articulaciones. En la parte mental se ha descrito ansiedad, miedos, estrés, situaciones difíciles. Se ha determinado pues que ha habido un aumento en el consumo de analgésicos, de antidepresivos, o sea, de medicamentos que son empleados para la parte psiquiátrica. También se ha visto un importante número de personas con trastorno metabólico. Ha aparecido diabetes, ha habido obesidad, un aumento importante del consumo de fármacos destinados a disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol, o disminuir los niveles de glucosa. En el sistema gastrointestinal ha aparecido dificultad para tragar, dolor abdominal, aumento en el consumo de antidiarreicos. También en la parte cardiovascular es una de las más afectadas, con aparición de arritmias, trastornos circulatorios, dolor torácico. Y otras secuelas tienen que ver con embolismo pulmonar, enfermedades en la piel, artritis, infecciones, etc. Estas secuelas también se han visto en aquellas personas que estuvieron hospitalizadas por COVID, y son muy importantes junto con lo que es el síndrome post-COVID y el COVID agudo. Lo que tiene que ver con la parte de la atención médica en estos casos, es de suma importancia considerar esto. También se ha encontrado que no solamente el COVID está ofreciendo síntomas y signos en la parte física, sino también en la parte psicológica y neuropsiquiátrica.
las personas que han sufrido de COVID o el entorno familiar ha manifestado cambios en el humor, trastornos del sueño, ansiedad, fatiga, trastornos depresivos. A nivel cerebral se ha determinado que existe un déficit de atención y déficit cognitivo, lo cual algunos han llamado la niebla cerebral. También ha aparecido ansiedad de nuevo inicio, es decir, que la persona nunca antes había manifestado eso y a raíz del COVID comienza a presentar, además de depresión, psicosis, convulsiones y conducta suicida. Estas manifestaciones neurológicas o neuropsiquiátricas pueden ocurrir antes, durante o después de los síntomas respiratorios. Visto esto, nos hace pensar pues que la situación es terrible. Entonces nos preguntamos, ¿y cuándo termina? Un trabajo publicado en una revista en enero, elaborada por unos científicos de la Universidad de Emory y de la Universidad Estatal de Pensilvania a través de un modelo matemático, ellos consideran que domar la pandemia, es decir, que el COVID-19 se haga endémico, podría tardar entre un año y una década. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, en agosto del año pasado, calculó que la pandemia podría terminar más o menos en 2 años, es decir, a mediados del 2022. Obviamente, esto va a depender mucho de todo lo que estamos viendo en la actualidad y tiene que ver mucho con el sistema de inmunización, las vacunaciones, la aparición de las variantes y el comportamiento que vaya a tener el ser humano, la humanidad, los países a raíz de estos diversos cambios que ocurran con la aplicación de las medidas tales como las vacunas y los periodos de confinamiento. Sin embargo, así como hemos visto esta serie de estudios sobre el aspecto de la enfermedad, también hay más evidencia científica de que la transmisión del COVID-19 ocurre de persona a persona y es a través de los aerosoles, es decir, aquellas partículas respirables que son menores a 5 micras o que están entre un rango de 5 a 10 micras. Como podemos ver en esta imagen, las partículas más grandes o llamadas gotículas, generalmente por su peso, cuando son expulsadas por la persona que está enferma, tienden a caer en la superficie, mientras que las más pequeñas, que son los aerosoles, permanecen en el aire y pueden ser adquiridas por aquellas personas que no están enfermas y que son susceptibles. Por otra parte, ha habido modelos científicos, modelos matemáticos que han estudiado cómo el COVID o los aerosoles se dispersan en diferentes tipos de ambientes, destacando pues que en ambientes cerrados el aerosol se comporta como el humo del cigarrillo, por ejemplo, donde las personas no lo ven, pero en un ambiente cerrado una persona habla, grita o canta, entonces al poco tiempo el ambiente puede estar impregnado por esos aerosoles que contienen el virus. Por lo tanto, llama la atención la comunidad científica de que la transmisión por aerosoles ahora es más importante que la transmisión por las gotículas, lo que era en un principio. Y esto forma parte de la dinámica del COVID-19, que ha ido variando durante todo este año que hemos tenido. Viste esta situación, no es momento de descansar, es momento de actuar. En ese sentido, la vigilancia de la salud de los trabajadores es muy importante. Generalmente nosotros pasamos un tercio de nuestras vidas trabajando. Durante 8 horas compartimos con compañeros de trabajo, realizamos nuestras tareas en diversidad de ambientes, de espacios y expuestos a muchos riesgos. En ese sentido, la Oficina Panamericana de la Salud define a la vigilancia como el análisis, la interpretación y difusión sistemática de datos colectados, que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona y así realizar acciones oportunas. En ese sentido, la vigilancia epidemiológica en el trabajo se refiere a la recogida sistemática y análisis de la información sobre los factores de riesgos laborales o sobre los efectos en la salud, con el fin de identificar los problemas y evaluar las intervenciones preventivas. Esta vigilancia epidemiológica en el trabajo tiene una doble dimensión. Por un lado, una dimensión individual referida a cada trabajador o trabajadora, y por otro lado, una dimensión colectiva, cuando considera al grupo de trabajadores como un grupo homogéneo o heterogéneo que puede estar sujeto o ser susceptible a un mismo riesgo.
Tradicionalmente, ¿qué vigilamos? Vigilamos dos cosas, exposición y daños a la salud. Con respecto a la exposición, registramos condiciones y medio ambiente de trabajo, riesgos, procesos peligrosos, la efectividad de las medidas de control, el uso de los equipos de protección personal, entre otras. Mientras que en daños a la salud nos concentramos en las enfermedades, los accidentes, las discapacidades temporales o permanentes que presenten los trabajadores en una entidad de trabajo. ¿Qué dice nuestra normativa? La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, LOPSIMAT, en su artículo 40 sobre las funciones de los servicios, establece vigilar la salud de los trabajadores y las trabajadoras en relación con el trabajo. Y eso está en correlación con lo que se establece en los artículos 53 y 56 referidos a los derechos de los trabajadores y a los deberes de los empleadores. Estos artículos son mejor explicados e incluso operacionalizados en las normas técnicas 01 y 02-2008 y 03-2016. Trata la LOPSIMAT en estos artículos de evidenciar la importancia y la corresponsabilidad en la salud de los trabajadores que está tanto en el empleador como en el trabajador. Siendo más específicos, el reglamento parcial de la LOPSIMAT en su artículo 34 enumera los elementos mínimos que deben constituir esa vigilancia epidemiológica, donde involucran lo que son los accidentes y enfermedades comunes, los accidentes y las enfermedades ocupacionales y una serie de factores y elementos que deben estar incluidos en este sistema de vigilancia a fin de garantizar la protección, la prevención, la seguridad y la salud de los trabajadores. La norma técnica 03-2016, que tiene que ver con los servicios, en su artículo 34, también hace mención a estos elementos que forman parte de la vigilancia epidemiológica. ¿Qué vamos a observar? En el contexto de la pandemia, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo vamos a proteger al trabajador? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a medir, controlar o intervenir? En ese sentido, la Providencia Administrativa CJ 060-2020 del INPSACEL promueve un sistema de vigilancia epidemiológica que transversalice la empresa, el hogar, entre otros espacios, y que incluya las comorbilidades de los trabajadores, así como los riesgos y procesos peligrosos. Se trata de que en esta vigilancia epidemiológica que vamos a hacer en el contexto de la pandemia, tomemos en consideración una serie de medidas que se han establecido como preventivas del contagio, de la transmisión del coronavirus. Y todo lo que tiene que ver con lo que serían las actividades normales que realiza el trabajador, tanto en su entidad de trabajo como fuera de ella. Por eso es que es importante que se analice, se evalúe el cumplimiento de la higiene, del lavado de manos, el mantener el distanciamiento físico y social, la ventilación de los ambientes, los usos de los equipos de protección, evaluar al trabajador más allá del trabajo, incluyendo a la familia, las personas con quienes se relaciona, el uso del transporte para ir y volver del trabajo. También revisar más allá aquellos aspectos epidemiológicos, sobre todo cuando el trabajador visita o vive en una zona donde se ha determinado que el contagio por COVID-19 es importante. También hay que concentrarse en los aspectos, digamos, clínicos, pues, de los trabajadores, promoviendo una autoevaluación por parte del trabajador, tanto en la entidad de trabajo como en su hogar, realizar evaluaciones médicas más frecuentes, hacer seguimiento a los posibles síntomas de COVID-19, tanto agudos, prolongados o sus secuelas, y prestar mucha atención a la evaluación de los aspectos psicológicos. También es importante que se haga una revisión y una actualización del esquema de inmunización de los trabajadores porque es inminente que va a llegar el plan de vacunación para todos. Asimismo, es importantísimo hacer seguimiento a los procesos de capacitación en materia de prevención, de uso de equipos de protección personal,
de lo que tiene que ver con la COVID-19 y aquellas condiciones que son comorbilidades o elementos de riesgo para la persona que llegue a presentar la enfermedad. En otras palabras, la vigilancia ya no solamente va a estar enfatizada en los aspectos tradicionales del trabajo o del trabajador, debe también incluir la dinámica social, el aspecto familiar y comunitario de cada trabajador, el control de las medidas de bioseguridad y articularse con los otros sectores de la vida. Es importante que el trabajador sea el centro de este sistema de vigilancia, donde la entidad de trabajo haga su proceso, pero al mismo tiempo esté relacionada con la salud pública, la salud privada, con los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y con la comunidad. Es decir, nuestros trabajadores no solamente pertenecen a la familia de la empresa que los tiene el día de hoy, sino que también tienen mucha movilidad y pueden acudir a un centro de salud pública, un centro privado, etcétera. Entonces, esa información que nosotros estamos promoviendo, recopilar, analizar y estudiar, debe ser la misma entre todos. Es decir, eh, una entidad de trabajo tiene que estar vinculada con los centros de salud pública para conocer los aspectos vinculados con la salud de los trabajadores. Y igualmente la entidad de trabajo debe comunicarse con la parte pública, porque este es un problema. El COVID-19 es un problema de salud pública, no es un elemento que es solamente comunitario o de las empresas, es un problema de todos. Entonces es preciso que los sistemas de vigilancia epidemiológica, digamos, vayan más allá del aspecto laboral, sino que se interrelacionen y hagan una especie de interdependencia con los otros sectores donde el trabajador generalmente acude. ¿Qué nos espera en el futuro a corto, mediano y largo plazo? Las noticias son esperanzadoras. Un ejemplo de ello es la vacunación en Israel. En este país se comenzó a vacunar en diciembre del 2020. Junto con ese proceso, ellos establecieron un proceso de confinamiento. ¿Cuáles fueron los resultados? Como se ven en estas gráficas, la cantidad de personas que eran ingresadas a los hospitales por infecciones leves, moderadas o severas comenzó a disminuir y la cantidad de casos también. En las redes sociales y en los medios de comunicación ha circulado ya la noticia de que Israel pasó a ser un país donde ahora cualquier ciudadano pues puede estar sin el uso de la mascarilla. Entonces, quiere decir pues que las vacunas, por algunos criticadas y por otros favorecidas, sí están teniendo resultados positivos y eso nos hace pensar que vamos a tener un futuro bien prometedor, libre si es posible de esta enfermedad. Sin embargo, la naturaleza mutante o cambiante de este virus está evidenciándose en tiempos recientes. Eh, y eso tiene que ver mucho con las llamadas variantes. Si observamos en el mapa a continuación, este muestra la presencia de la variedad P1 a nivel del mundo. Si nosotros llegamos a comparar este mapa con otras variantes, vamos a observar una distribución muy parecida. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza mutante del virus ha ocasionado que ocurran estas variedades o estas variantes y con características que hacen que la persona se infecte o más rápido o con mayor intensidad o que afecte a personas que antes no eran afectadas por el virus original y eso plantea pues que la situación por el COVID-19 puede durar un tiempo importante en ser controlada. Obviamente, del mismo modo estamos observando noticias e informes científicos de que las vacunas que se han venido colocando en tiempos recientes también están demostrando ser eficaces contra estas variantes. Entonces, si logramos sumar
el efecto o el ejemplo que muestra Israel con respecto a la aplicación de las vacunas, la dispersión de estas variantes a nivel del mundo y la eficacia de la vacuna contra estas variantes, yo creo que es cuestión de tiempo en que nosotros logremos controlar esta pandemia. Cuando esto ocurra, o mucho antes de que esto ocurra, el mundo tiene que reiniciarse, pues. Hay que hacer una especie de reseteo del planeta, porque esta pandemia está dejando ciertamente mucho dolor, pero también está dejando mucho aprendizaje. Y dentro de esos aprendizajes tenemos que ver que la vigilancia epidemiológica en el trabajo tiene que mantenerse como una fuente de información para la toma adecuada de decisiones de las empresas por parte de sus integrantes, es decir, los empleadores, los trabajadores y el personal técnico que en ella hacen vida. Un sistema de vigilancia fortalecido surgirá de esta pandemia y será de importancia capital para enfrentar los entornos cambiantes, como los que se prevén en la era post-pandemia. Ya estamos viendo algunas situaciones, algunos cambios a nivel de los trabajos, de la economía, en fin, nos avecinamos pues a un mundo renovado, fortalecido y donde se aspira pues que el trabajo siga siendo aquello que motorice la economía y el desarrollo y el bienestar de la humanidad. Con esa hermosa imagen de nuestro planeta, les doy las gracias a ustedes por escuchar esta información, esperando pues que logremos compartir criterios y por qué no también tener diferencias, porque es importante, forma parte de nuestra naturaleza. Eh, el COVID-19 o la COVID-19 como también es llamada, llegó a este planeta para alguna causa, por alguna razón, y está en nosotros interpretar la presencia o el desarrollo de esta enfermedad para enfilar a la humanidad hacia un futuro más prometedor, más próspero, con mayor solidaridad, con muchas cosas positivas, pues. Entonces, bueno, hasta acá les dejo la información, quedando totalmente a sus gratas órdenes a través de las redes sociales que ya mencioné o el número telefónico, a fin de que podamos intercambiar información, ideas y mantenernos pues en el camino de la información y de la acción en pro de la seguridad, de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchas gracias.